Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole, increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Dice San Pablo en su carta a los cristianos de Colosas que debemos agradecer a Dios, porque nos sacó del dominio de las tinieblas y nos llevó al reino de su Hijo, al Hijo muy amado, que nos dio la redención con su sangre. Por él obtenemos el perdón de los pecados. Él, Jesucristo, que está antes de todo lo creado. Más aún, por él y para él todo fue creado. Todo el diseño de la creación comienza y termina en él. Quiso el Padre que en él residiera toda la plenitud. Y quiso que por él y para él todo fuera reconciliado. El reino del Hijo es el reino del amor. Es el reino de la cruz. Jesucristo es ungido Rey por el Padre en la cruz. Entendamos esto. El Hijo, por ser Dios eterno, engendrado no en el tiempo, sino en la eternidad, consustancial con el Padre, es desde siempre, y antes que pudiéramos hablar de siempre, cuando nada de lo que ahora existía había sido creado, el Verbo era Rey, gozaba de la gloria, de la majestad divina. El Verbo entra en la historia humana en un determinado momento, que San Pablo llama de la plenitud de los tiempos, al encarnarse, hacerse hombre en María. Ese hombre, Jesús de Nazaret, nacido en Belén, según las Escrituras, es ungido por el Padre como Rey en su trono de gloria, la cruz. Porque la cruz es el culmen de la misión de Cristo. Porque en la cruz se restablece para el hombre la soberanía de Dios, ya que es el momento de la reconciliación. Dios se reconcilia con el hombre por el sacrificio del Hijo en la carne de Jesucristo. Y como dice San Pablo en esta carta, la reconciliación de todas las cosas viene por la sangre de la cruz del Hijo. Por eso, como repetirá el apóstol más de una vez, en la cruz, que locura para los griegos y escándalo para los judíos, está la sabiduría de Dios. Si me permiten la expresión, en la cruz gime la Trinidad. La pasión es la del Hijo. Jesús padece en la carne y aún más en el Espíritu. Y por eso ni el Padre ni el Espíritu Santo son indiferentes. El hombre, cada uno de nosotros, en nuestra rebelión a Dios, herimos su amor. Esa herida debía ser resarcida, debía ser sanada. Y solo Dios mismo podía hacerlo y lo hizo. El misterio de la encarnación se resuelve en la pasión de Jesús y en su crucifixión y posterior resurrección. Todo el camino de su vida es el camino a la cruz. Es el camino a ser coronado por el Padre como Rey. Y no solo Rey de los hombres, sino del universo. Porque el pecado del hombre arrastró y arrastra a toda la creación. Por Cristo y para Cristo quiso Dios Padre reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Aquel momento sublime de inmenso dolor y de más inmenso amor, el de la cruz,
No pudo ni podrá el hombre necio por inicuo, reconocerlo. Por eso, magistrados judíos y soldados romanos se mofan. Uno de los malhechores lo insulta, igual que hace nosotros. Solo el buen ladrón, como estamos acostumbrados a llamarlo, entiende. Vislumbra la verdad. Sabe que aquel inocente, de absoluta inocencia, no pudo haber sido castigado por Dios. Intuye que está ante un misterio que es mucho mayor que su comprensión y que Jesucristo impera desde aquella cruz, parecida, pero al mismo tiempo tan distinta de las suyas. Intuye que aquello no es un final, sino un comienzo, que la vida de aquel rabí no termina en la cruz. Alcanza a ver la luz en el momento de mayor tiniebla y lanza su grito salvador: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y escucha la respuesta, que no es la de un simple hombre que está siendo ejecutado con él, sino que majestuosamente le dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que Jesús le afirma es decreto real. Así lo establece el Rey desde el trono de la cruz y sella el decreto con su sangre. Sí, estarás conmigo en el paraíso, porque me has reconocido, entras en el reino donde yo soy rey para siempre. El buen ladrón había sido iluminado por una gracia especial, seguramente debido a su corazón arrepentido, porque confiesa la fe en Jesús en el peor momento, no viendo milagros, no asistiendo a sus enseñanzas, sino en el momento de su aparente derrota, cuando aparece fracasado en un intento mesiánico, vencido, muriente. Lo reconoce como Rey Mesías con el poder de hacerle un lugar en su reino, y Jesús se lo concede. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, en el lugar de los justos. Y el malhechor ahora es justo, porque el Señor lo justifica por su fe y arrepentimiento. El lugar de los justos era el de los que esperaban el ingreso al cielo antes de la ascensión del Señor. Ahora, ¿cómo confesamos nosotros que Cristo es Rey? ¿Solo de palabras? ¿O ni siquiera eso, porque no confesamos nuestra fe y nos da miedo o vergüenza hacerlo? Que Cristo es Rey se lo confiesa y proclama desde lo profundo de la fe y consecuentemente con el testimonio de vida y antes que nada no pecando, viviendo la gracia. No hay acuerdo entre el reino de Dios y el reino del mal. No hay y no lo hay entre la santidad y la iniquidad. Luego lo proclamamos Rey amando a Dios y desde Dios a todos los demás. Los demás a quienes no dejamos en la lejanía, sino que los acercamos haciéndolos prójimos, y al mismo tiempo dándole gloria al Señor por la adoración. Porque Jesucristo es Hijo de Dios, es Dios. Adoración incesante, como dice el libro del Apocalipsis, que en el cielo todos adoran al Cordero, día y noche, sin cesar. En cada Padre Nuestro le decimos a Dios: venga tu reino. Y a continuación expresamos cómo: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pues bien, voluntad del Padre es que el Hijo sea adorado y glorificado en la tierra como lo es en el cielo, siempre, incesantemente. Esto, queridos hermanos, es la adoración perpetua, la adoración que no termina a la divina majestad, a Dios que es amor y nos ama de amor eterno. Adoración perpetua es nuestra respuesta de fe y de amor hacia nuestro Dios y Señor, nuestro Creador y Salvador. Hoy y siempre en todas las capillas de adoración perpetua, donde se adora al Santísimo, permanentemente se alza un grito desde el silencio que proclama el mundo. Cristo es Rey, Rey de nuestras vidas, Rey de todo el universo. Y Él, que ha sido entronizado en cada capilla de oración perpetua, atrae, como lo prometió, a todos hacia Él. En estos días se ha recordado que fue proclamado Rey hace 20 años en Sevilla. Y así en tantas partes, ahora no me acuerdo, otra de 19 y así. Lugares donde Cristo reina. Si no acogemos a la eucaristiana adoración con gestos corporales de adoración,
porque no somos espíritus desencarnados, y nuestros gestos corporales hablan para bien o para mal. Si alguien le niega arrodillarse ante su presencia, inclinarse en señal de sumisión, como está ocurriendo, y en reconocimiento a la majestad de Cristo, es que no lo reconoce como su Rey y Señor. Rechaza a Jesucristo, es incapaz de reconocer su presencia que reclama la adoración. Queridos amigos, recemos por ellos, por todos los que muy tristemente en la iglesia se niegan, no con las palabras, también con las palabras, sí Señor, hasta obispos, con las palabras, y sí con los hechos, de tener gestos de adoración hacia nuestro Señor. Recemos por ellos. Y denunciémoslo también, claro. Y proclamemos con nuestros actos, gestos y con nuestro corazón que Jesucristo es Rey. ¡Viva Cristo Rey!